¿Cómo es que si una persona sana, joven y fuerte puede enfermarse tan severo si le da el coronavirus? Sí, esta era una situación que estaba pasando interesantemente mucho en México, no así en otros países. Los pacientes aquí podían fallecer aunque fueran jóvenes y sanos. Claro que se encontraron factores de riesgo que ya se saben, como la hipertensión, la diabetes, obesidad, ser hombre, tener una edad mayor, que te pronosticaban negativamente. Pero también había gente normal. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar a estos pacientes estando sanos. Se hizo un acorde de pacientes, se les tomó una muestra de sangre, se midieron sus células inmunes y las citocinas. Las citocinas son unos importantes mensajeros del sistema inmune, sin los cuales prácticamente la respuesta inmune sería imposible. Son los que se encargan de orquestar la respuesta, de mediarla, de hacer que sea más intensa, menos intensa. Estas citocinas se encuentran en diferentes cantidades de acuerdo a el momento del paciente. Nosotros los medimos al inicio, después seguimos a estos pacientes por muchos meses hasta que alguno de ellos se enfermaba o quizás no se enfermaba. De esta forma, al final, al estar el paciente enfermo, lo catalogamos, ya sea leve o severo, y regresamos a ver cómo se había comportado desde el principio. De esta forma nos dimos cuenta algo muy interesante. Los pacientes que enfermaban de forma severa, desde que estuvieran sanos, no tenían coronavirus, sus células no presentaban una respuesta tan intensa como los pacientes que desarrollaron una forma leve. Esto a grandes rasgos. Obviamente se midieron muchas moléculas, muchas variables, pero como que en resumen esto puede englobar todo. Entonces esto nos podía explicar por qué una persona sin comorbilidades puede llegar a enfermar de una forma severa, ya que no está preparado igual que una persona que enferma de forma leve. Ok, pero esto tiene que ver con las moléculas. Claro, sí, con las citocinas que ellos producen de forma innata. Okay. Que seguramente obedece a patrones genéticos, multifactoriales, epigenéticos, ambientales. No se puede explicar en una sola teoría por qué estas personas tienen una cantidad más baja de citocinas. Pero pues es un buen parteaguas para empezar a estudiar la inmunología desde otra perspectiva y la enfermedad por coronavirus. Ya que este estudio no solo puede funcionar para coronavirus, sino si en un futuro enfrentamos otras pandemias, podemos usar el estudio que yo hice, obviamente específico para la pandemia que se llegue a enfrentar, y volver a encontrar esos patrones para priorizar recursos, etcétera.